¿Qué tal amigos? Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo video. Hoy por fin vamos a ver la primera parte de nuestra carga electrónica 2.0. Comencemos. Este video es patrocinado por JLC PCB y vengo a contarles una muy interesante novedad, y es que además de circuitos impresos de excelente calidad, han incluido el servicio de impresión 3D de gabinetes custom para nuestros proyectos. Cuentan con distintas tecnologías de impresión y materiales, por lo que se pueden ajustar a nuestras necesidades según cada proyecto. Los invito a visitar su web para conocer más sobre este nuevo servicio. Muchas gracias JLC PCB por patrocinar este espacio y ahora continuemos con el video. En videos anteriores hemos comenzado a ver algunos bloques que integran esta carga electrónica, este nuevo diseño de carga electrónica que hemos realizado. Acá tengo por ejemplo el diagrama esquemático y hay algunos bloques de los cuales ya hemos hablado en videos anteriores que igualmente van a tener en una lista de reproducción que les voy a dejar por acá y debajo en la descripción de este video. Por ejemplo, este bloque que se trata del control de encendido para nuestro ventilador, ya lo hemos visto cuando vimos el comparador con histéresis, al igual que este bloque que es el corte por temperatura alta, que igual en este video también vamos a repasarlo porque está incluido en uno de los bloques que vamos a ver hoy. Y como tercer bloque tenemos el bloque del sensor de temperatura, donde lo que hemos hecho es adecuar la señal que nos entrega nuestro sensor de temperatura, nuestro LM35, para obtener a su salida una tensión bastante superior a la que nos puede entregar dicho sensor. Y si se preguntan por qué ninguno de los componentes tiene su valor, es porque todavía estoy realizando algunos pequeños ajustes, algunos pequeños ensayos, así que ya en un próximo video sí les voy a compartir el diagrama esquemático con la lista completa de componentes que estoy utilizando. Entonces, como ya tenemos tres bloques que hemos visto en videos anteriores que les recomiendo ampliamente que los visiten, solo nos quedan algunas pequeñas secciones para ver en este video y ya sí en un próximo video comenzaremos con el ensamble de este circuito. Hoy puntualmente nos vamos a centrar en este bloque que es justamente la etapa de potencia de corriente constante. Como ven, consta de uno de los operacionales con los que cuenta nuestro amplificador operacional cuádruple, que es el LM324, y como vemos en su salida estamos controlando dos transistores MOSFET de potencia, con los cuales vamos a poder controlar cuál es la corriente que vamos a exigir en la salida de nuestra carga electrónica. Por acá también pueden ver un pequeño transistor un poco sospechoso, pero lo vamos a ver mejor en una simulación. Pero antes de pasar a la simulación vamos a ver qué otros bloques incluyen nuestra carga electrónica. Tenemos por acá la etapa de la fuente regulada de 9 volt, porque nuestra carga electrónica íntegramente se alimenta desde este conector, que es un jack común de toda la vida, y ingresamos con una tensión de 12 volt. Esta tensión de 12 volt la utilizamos única y exclusivamente para alimentar el cooler, el fan de 12 volt, y después todo el resto del circuito se alimenta con una tensión regulada de 9 volt que pasa obviamente por nuestro regulador lineal, y a la salida obtenemos esta tensión de 9 volt. Después por acá tenemos un pequeño bloque que es una referencia de tensión, porque nuestra carga electrónica, para poder determinar cuál es la corriente que vamos a obtener a la salida, lo que hacemos es ajustarla mediante un potenciómetro. Lo que hacemos es regular una tensión con este potenciómetro, que luego lo vamos a ver en la simulación, y dependiendo de la tensión que tengamos en este punto de nuestro operacional, el circuito va a exigir más o menos corriente a la salida. Ahora bien, para que sea una carga de corriente constante, necesitamos que esta tensión que seteamos con el potenciómetro sea muy precisa y al mismo tiempo sea muy estable. Si bien la salida del regulador lineal no tiene grandes variaciones, para evitar cargar la salida de nuestro regulador, lo que hacemos es regular nuevamente la tensión de salida, estos 9 volt, lo hacemos pasar por este pequeño componente que es un TL431, un Zener programable, que en esta configuración lo que vamos a obtener en esta salida, que es la salida del pin 1, vamos a obtener una tensión muy pero muy estable de 2.5 volt. Entonces, ingresamos con 12 volt, con nuestro regulador regulamos a 9 volt, con lo cual alimentamos todo el circuito, pero la etapa de regulación de los potenciómetros la alimentamos con 2.5 volt y son 2.5 volt muy pero muy estables. Mediante esta resistencia y estos dos potenciómetros vamos a determinar qué tensión es la que vamos a ingresar en nuestro operacional. Bien, hasta ahí este bloque que es el de referencia de tensión. Y por último, acá tenemos los conectores de entrada. ¿Y por qué vemos tantos conectores? Bueno, porque la mayoría de las cargas electrónicas que yo he visto convencionalmente, lo único que tienen es un típico T-block, una típica bornera en la cual conectar positivo y negativo de nuestra fuente y poco más. Quise innovar un poco viendo algunas cargas electrónicas que se venden comercialmente, y lo que he decidido es, en paralelo a este conector, que es la típica bornera, he conectado un jack de alimentación
con su correspondiente polaridad. Y una inclusión muy pero muy interesante es este conector de acá. Que no se asusten, yo sé que tiene muchísimos pines, pero vamos a utilizar solo unos pocos y se trata de un conector USB-C. Exactamente, en esta carga electrónica vamos a poder conectar directamente un cable USB que tenga conector USB-C para poder testear ese cargador de nuestra notebook, de nuestra laptop o de nuestro teléfono inteligente. Y ya por sí, como último bloque, tenemos acá 5 conectores que están pensados para las conexiones de un voltímetro amperímetro. Algo muy importante es que si no piensan utilizar la carga electrónica con un voltímetro amperímetro, estos dos pines los tienen que puentear porque son los que separan directamente el negativo de todos los conectores de entrada con la masa del circuito. Así que si ustedes no puentean esto, la carga electrónica jamás le va a entregar corriente a la salida. Pero ya les repito, esto lo vamos a ver más adelante cuando hagamos el ensamble. Bueno, como ven, tenemos muchísimas secciones en nuestra carga electrónica, ya las hemos visto todas pormenorizadamente. Y ahora vamos a hacer la simulación de la etapa de potencia para explicarles algunas pequeñas cuestiones. Y después vamos a ver un poquitito en detenimiento cómo fue el diseño de este circuito impreso. Como ven, es prácticamente el mismo circuito con algunas pequeñas salvedades. Como ven, en la salida por ahora tengo un único transistor y he agregado esta pequeña llave para poder activar o desactivar la base de este transistor. Bien, antes que todo, ¿con qué parámetros estamos trabajando? Primeramente estoy alimentando con 9 volt, que sería la tensión regulada que entrega mi fuente. Acá tenemos masa, 0 volt. Y acá en este punto tenemos una tensión de unos 500 mV, que es más o menos lo que me estaría entregando el divisor resistivo que hago entre la resistencia y los potenciómetros. Tal como le dije, este punto está colgado de esa referencia de 2.5 volt. Por acá simplemente un único potenciómetro y después ya sí tenemos nuestro circuito. Este circuito, ¿qué es lo que va a hacer? Bien, básicamente lo que va a intentar es generar en su salida una tensión tal que haga que ambas entradas tengan la misma tensión. Veamos dónde están conectadas cada una de sus entradas. Tenemos por un lado la entrada no inversora, conectada directamente mediante esta resistencia de 1K a nuestro potenciómetro. Lo que quiere decir que nosotros con el potenciómetro, dependiendo de cómo lo accionemos, vamos a poder setear una tensión en esta pata. Y la otra pata vemos que la tenemos conectada mediante resistencia y capacitor a la salida. Por lo tanto, simplemente este capacitor es únicamente para que nuestro operacional no oscile. Pero si seguimos esta pista tenemos una resistencia de 1K y vemos que está conectada a este punto previo a una resistencia de sensado de corriente. Entonces, ¿cómo va a operar nuestro circuito? Bien, en la salida va a generar una tensión que va a hacer que este transistor se dispare, pero no va a estar ni en corte ni en saturación, sino que va a trabajar en una zona lineal, lo que va a hacer que nuestro transistor MOSFET caliente y caliente bastante. Por eso van a ver después el generoso disipador que vamos a estar utilizando. Por lo tanto, vamos a hacer circular una corriente que es la de la fuente que vamos a conectar, la cual estamos ensayando, y esa corriente va a pasar a través de nuestra resistencia de sensado, que en este caso es de 0.1 ohm, y va a llegar a masa. Ahora bien, esta resistencia, al ser de 0.1 ohm, la caída de tensión que tengamos entre sus terminales va a ser proporcional a la corriente que circule. Por lo tanto, una caída de tensión de 100 mV equivaldría a 1 ampere circulando por la salida. Esta caída de tensión mediante esta resistencia es la que vamos a estar inyectando en la pata no inversora. Y tal como les dije, la salida de este operacional va a cambiar su tensión dependiendo de la corriente que circule para lograr que en ambas entradas tengamos la misma tensión. ¿Esto qué significa? Bueno, básicamente que con este potenciómetro nosotros vamos a controlar cuál es la corriente de salida. Si nosotros en este punto logramos setear una tensión de, por ejemplo, no sé, 200 mV, vamos a conseguir en esta entrada que también tengamos 200 mV. ¿Y cómo obtenemos 200 mV? Bueno, haciendo que en la salida circulen 2 A. Si ahora bajamos el potenciómetro a 100 mV, 100 mV en esta pata también, vamos a tener una caída de 100 mV en esta resistencia que se traducen en 1 A circulando por la salida. Pero esto obviamente tiene un coste, y es que nuestro transistor, cuanto más corriente le exijamos, más va a calentar. Este transistor, si bien puede trabajar a cientos de volt y con muchísimos amperes, la zona lineal la verdad que tiene bastantes restricciones, y yo he determinado que más o menos le voy a poder sacar unos 75 watts a este transistor. Y para poder aumentar las prestaciones de mi fuente, simplemente lo que he hecho es agregar un segundo transistor y una segunda resistencia de sensado
que tal como les dije es de 0,1 ohm. El transistor sí lo mantengo porque es el mismo. Y como conecto los transistores, se conectan en paralelo. Cada uno de los pines va conectado entre sí, la resistencia a masa, este punto unido entre sí y los gates unidos entre sí. Y ahora, si yo corro la simulación, podemos ver que acá ya tenemos una corriente circulando, en este caso 4.46 amperes, y vemos que acá tenemos en una de las entradas una tensión de 0.24 volt y en la otra entrada, acá lo podemos leer, también tenemos 0.24 volt. Las tensiones son iguales. Si yo reduzco la tensión que ingreso con mi potenciómetro, podemos ver cómo la corriente también disminuye. Ahí podemos ver cómo la corriente baja. Con los valores que estoy utilizando, estimo poder sacarle máximo unos 10 amperes. No le puedo pedir mucho más para los transistores que estoy utilizando. Se van a repartir el trabajo más o menos 5 amperes cada uno. Y de hecho, las resistencias que estoy utilizando, que en este caso son de 0.1 ohm a 5 watts, el máximo teórico son de unos 7 amperes. Así que si le hago circular una corriente de unos 5 amperes a cada una, creo que tenemos el trabajo bastante, pero bastante bien repartido. Y ahora bien, ustedes se estarán preguntando qué función cumple este transistor que tenemos acá, que vemos que simplemente está conectado entre una de las entradas y masa. Bueno, este transistor es el que se va a encargar de evitar que nuestros MOSFET de salida se quemen. ¿Y cómo va a hacer eso? Bueno, ustedes pueden haber visto en el bloque anterior que les mostré que tenemos dos circuitos con histéresis, uno de los cuales va a encender un ventilador cuando estos transistores alcancen cierta temperatura, y un segundo comparador que está oficiando como control de corte por temperatura alta. Imagínense que yo conecto una fuente y estoy cerca del máximo. Por ejemplo, le estoy haciendo circular una corriente. Recuerden que adosados al mismo disipador que estos dos transistores, voy a tener también un sensor de temperatura que todo el tiempo va a estar monitoreando qué temperatura tienen el disipador que comparten en común estos dos transistores. Cuando comiencen a elevar su temperatura, se va a encender el primer bloque, que es el que va a accionar nuestro cooler. Por lo tanto, nuestro disipador debería comenzar a enfriarse. Pero puede darse el caso que así se prenda el ventilador, el disipador no alcance a enfriarse adecuadamente y siga elevando su temperatura. Esto, si llegamos a un punto crítico, puede literalmente quemar nuestros transistores y es algo que obviamente no queremos. Entonces, ¿qué hice? Bueno, con ese segundo comparador con histéresis seteé un segundo umbral de temperatura bastante arriba, cercano inclusive a los 100 grados. Por lo tanto, en el remoto caso que ese disipador llegue a esa temperatura cercana a los 95, a los 100 grados, va a activar este transistor, lo que va a hacer que esta salida, que en este caso tenemos una tensión seteada de 0.37 volt, va a hacer que esta tensión se vaya a cero porque me va a conectar esta salida a masa, lo que va a hacer que automáticamente en la salida no tengamos corriente circulando, por lo tanto nuestros transistores no se van a seguir calentando. Lo podemos probar. Acá tengo una corriente de unos 7 amperes circulando por nuestros transistores. Vamos a hacer de cuenta que llegamos a esta temperatura crítica de unos 95 grados, por ejemplo. Por lo tanto, nuestro comparador con histéresis se va a activar y esta llave se cerraría, momento en el cual, ahí podemos ver, cayó a cero la tensión en la entrada. La salida también tenemos una tensión muy baja, pero muy importante, la corriente es cero. De esta manera tan sencilla puedo controlar y puedo proteger mis transistores MOSFET para que no se quemen por exceso de temperatura. Como ven, el circuito es muy prometedor, funciona excelentemente bien. Ya lo vamos a ver en un próximo video cuando lo ensamblemos. Y ahora que tenemos claro cómo opera esta parte de nuestra carga electrónica, ahora sí veamos el diseño del circuito impreso. Antes de pasar al PCB, les voy a mostrar un poquitito cómo están interconectados los bloques. Tenemos nuestro sensor de temperatura. Con esta configuración obtenemos a la salida una tensión superior a la que tenemos en la entrada, con una ganancia fija, y esta tensión, que es la T-out, se ingresa tanto en este comparador con histéresis como en este comparador con histéresis. Este comparador, cuando superemos cierto umbral, me va a encender el ventilador, y cuando estemos por debajo de otro umbral lo va a apagar. Pero si dado el caso que el ventilador está encendido, la carga sigue elevando su temperatura, tenemos este segundo bloque de seguridad, donde si superamos un umbral de más o menos unos 95 grados, va a activar este transistor. Vemos que tenemos esta leyenda que dice CAT de corte, que continúa acá, activando este segundo transistor, enviando a masa este pin y básicamente llevando a cero la corriente que exigimos en la salida. Pero muy importante, en el momento que lleguemos a cero la salida va obviamente a dejar
de exigir corriente, los transistores van a dejar de calentarse y el circuito se va a comenzar a enfriar, ya que el ventilador en ningún momento va a dejar de funcionar. Salvo, claro está, que estemos por debajo del umbral que hayamos seteado con las resistencias del comparador con histéresis, que les recomiendo que vean ese video. Ahora sí, veamos un poco el diseño del circuito impreso. Lo hice a doble capa porque era más que necesario para este circuito. Y vamos a ver un poco qué tenemos en cada una de las capas. Esta es la capa de arriba, pero en realidad es el lado que va a quedar mirando hacia abajo en el circuito impreso. Y cuando veamos la vista 3D van a entender por qué. Donde vemos que tenemos todos nuestros componentes pasivos. Tenemos nuestro operacional cuádruple, absolutamente todas las resistencias de cada uno de los circuitos. Los transistores, acá tenemos el TL431, tenemos el regulador lineal que está acostado en el circuito, también un pequeño capacitor a la entrada que también está acostado, y esto es para que ocupe el menor volumen posible en altura, ya que la idea es en las esquinas colocar algunos separadores para poder utilizar el circuito sin necesidad de ningún tipo de carcasa. Y si vamos a la vista superior, lo vamos a voltear. Acá nos queda todo un poquitito más claro. Como vemos, en el centro tenemos los dos brutos transistores de potencia. Y acá en el centro, este componente TO220 es nuestro sensor de temperatura, nuestro LM35. Y muy pero muy importante fijarse que he incluido cuál es el pin número 1 de cada uno de los tres transistores para que no nos equivoquemos al momento de instalarlos, porque así como están, estos transistores tienen que colocarse con su aleta disipadora mirando hacia arriba. También lo vamos a ver ahora en unos momentos. Este pequeño rectángulo que he dibujado acá es el disipador y lo he pensado para poder reciclar un viejo disipador de un microprocesador AMD. Son muy pero muy comunes y todos comparten el mismo tamaño, así que no creo que tengan problemas en reciclar uno. Después, por acá al frente, la parte más importante de nuestra carga electrónica, vemos que en primera instancia tenemos los 5 conectores para conectar un voltímetro amperímetro. Tenemos por acá la alimentación 9 volt y masa. Tenemos por acá el pin para el sensado de la tensión de la fuente que decidamos conectar. Y por acá los dos conectores para el amperímetro, el I+ y el I-. Después tenemos nuestros tres conectores, nuestros tres guapos conectores. Por un lado, la típica bornera de toda la vida, con su conexión negativo y positivo. Tenemos obviamente un conector jack, que acá tengo la polaridad que la tenemos que respetar para poder utilizar la carga electrónica, en este caso positivo al centro, que es la más común. Y la inclusión, la novedad, la linda de la fiesta, un conector USB-C. Este quise incluirlo porque básicamente no quise perder la oportunidad de tener una carga electrónica con conexión USB-C. Después lo único que tenemos son dos potenciómetros para el ajuste fino y para el control de corriente. En realidad ambos sirven para lo mismo, solo que uno es el ajuste grueso y el otro es el ajuste fino. Si nos vamos al otro lado, a la otra cara, lo único que tenemos por acá son las dos resistencias de potencia de 0.1 ohm a 5 watts, un pequeño conector para nuestro ventilador, en este caso dice heat fan, pero sería de heatsink, o sea de disipador, con su conexión positivo y negativo, y después la alimentación de nuestro circuito, que son los 12 volt de entrada, positivo al centro, también con otro conector jack. Y si lo pasamos a ver en la vista 3D, creo que nos queda todo un poquito más claro. Ahí tenemos en la cara de abajo los componentes, en la cara de arriba los conectores de entrada, y la magia está en la vista 3D, obviamente. Fíjense que acá tenemos el bruto disipador de microprocesador AMD, y si vemos el frente de nuestro equipo vemos que tenemos los dos potenciómetros, y acá tenemos nuestros conectores, tanto el USB-C como la bornera como el jack, para que podamos elegir el conector que queramos para poder conectar la fuente que queramos medir. Están los tres en paralelo, así que podemos utilizar cualquiera de los tres. Si vemos por la cara de abajo, tenemos todos nuestros componentes pasivos, tal como les dije, el regulador y el capacitor van tumbados para que de costado ocupen la menor altura posible, para poder utilizar algún tipo de torreta o separador, para poder evitar que cualquier parte de nuestro circuito toque sobre la mesa o sobre el lugar donde lo tengamos apoyado. Y ahí en el medio, a ver si lo llegan a ver, ahí están, tenemos los tres componentes más importantes. Por un lado, los dos transistores de potencia y nuestro pequeño sensor de temperatura, en este caso en encapsulado TO220, más que ideal para este circuito. Y si lo vemos de abajo, vemos que tenemos tres agujeros bastante grandes, de unos 6 milímetros creo que son, para que podamos pasar mediante estos orificios los tornillos para poder adosar nuestros transistores y nuestro sensor al disipador. Estos cuatro agujeros de acá de las esquinas son también para poner algún tipo de mini separador de unos 5 milímetros quizás, para poder amurar el disipador a la PCB. Y estos cuatro que están más esquinados, más en las esquinas, sí son ya
para poner los separadores que van a despegar la parte de abajo de nuestro circuito impreso de la mesa o de nuestro banco de trabajo. Y acá tenemos una mejor vista de lo que es la cara trasera de nuestra carga electrónica con nuestras dos pequeñas resistencias. Vemos que están algo elevadas porque sería ideal, ya que a través de las aletas disipadoras le podría llegar algo de aire a estas resistencias para refrigerarlas un poco. No está de más pensar en despegarlas un poco del circuito impreso. Tenemos también nuestro pequeño conectorcito y el jack de alimentación con su conexión de 12 volts para poder alimentar todo el circuito. Como les decía, acá en la vista 3D la verdad que se ve fantástico, es muy pero muy prometedor, y ya en un próximo video comenzaremos a hacer el ensamble. Vamos a hacerle todas, pero absolutamente todas las pruebas pertinentes para asegurarnos que nuestra carga electrónica está funcionando a la perfección. Como siempre amigos, si disfrutan de mi contenido, les agradecería mucho que dejaran su me gusta en este video y se suscribieran a mi canal para no perderse de ningún proyecto y lo compartieran con aquellos que crean que les puede interesar. Muchísimas gracias a todos por haber compartido conmigo este 2021. No quería perder la oportunidad de despedir el año compartiendo con ustedes al menos la primera parte, la primera aproximación de este hermoso proyecto que he diseñado para ustedes. Y ya así en el 2022 vamos a poder finalizarlo en las siguientes entregas de este proyecto. Y lo vamos a utilizar seguramente en un sinfín de ocasiones para testear cualquier tipo de fuente o de batería o lo que nosotros queramos. Si tienen dudas o sugerencias, por favor déjenmela debajo en los comentarios. Ya saben que absolutamente siempre los leo y les respondo. Y los invito a que me sigan en mis redes sociales. Hace muy poquito alcanzamos la increíble cifra de 10.000 seguidores en mi cuenta de Instagram, que hemos hecho inclusive un pequeño sorteo al respecto. Así que si no quieren perderse futuros concursos, los invito a que se sumen. Ahora sí me despido, por acá en pantalla les voy a dejar otros videos que estoy seguro que les pueden interesar, un botón para que se suscriban y por mi parte, sin más que decir, me despido, hasta el próximo año, feliz 2022 y nos veremos en un próximo video. Feliz año amigos y muchísimas gracias por este hermoso año compartido.